a vivir piadosamente en medio de un mundo de impiedad, porque en realidad el mundo está entregado a la impiedad. Y qué bueno que Dios en su palabra, de muchas maneras, nos hace un enternecedor llamado a vivir piadosamente. Es muy sencillo dejarse arrastrar por la corriente del mundo, pero es difícil el mantenerse firme en un mundo que está entregado a la impiedad. En esta mañana estábamos viendo lo terrible de el yugo desigual, lo terrible de que el pueblo de Dios se una en matrimonio con personas que no son de Dios. Dice el Nuevo Testamento cómo uno puede esperar que la justicia se una con la injusticia, que la luz se una con las tinieblas. Es imposible. Es como tratar de mezclar el agua con el aceite, lo cual es imposible. Igualmente imposible es que un hijo de Dios se una en matrimonio con alguien que no es del Señor. Y es dentro de esa temática que entra el pasaje que vamos a tomar para estudiar en esta noche. Se encuentra en Malaquías, capítulo 2, versículos 13 a 16. Malaquías, capítulo 2, versículos 13 a 16. Antes de entrar al texto en sí mismo, tal vez sea bueno echar una mirada a qué es lo que produjo la situación que se estaba viviendo en la época de Malaquías. Para entender lo que está sucediendo, tenemos que ir lo más atrás posible en la historia y básicamente al momento de la creación, cuando Dios, con todo el poder de su palabra, creó los cielos y la tierra y creó al hombre. Y cuando el hombre estaba solo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y fue así como Dios creó a la mujer y se la trajo al hombre. Yo me imagino que el hombre, al ver esa hermosa criatura, habrá intentado tomarla inmediatamente, pero es como si Dios pusiera un pare, un detente por un tiempo, para dejar una lección importante para la posteridad. Y dice la palabra del Señor allí en el libro de Génesis, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El verbo unirse es un verbo muy interesante. El verbo unirse significa estar pegado el uno al otro. Es lo mismo que resulta cuando uno usa ese pegamento instantáneo y pone el pegamento en las dos superficies y las une, inmediatamente quedan pegadas la una a la otra. Es algo que no se puede separar sin destruir las partes. Han quedado pegados el uno al otro. Pues esa es la idea y eso es lo que sucede en el matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se casan, quedan pegados el uno al otro. Son uno. Es una obra creativa de Dios. Dios utiliza todo su poder para tomar dos personas, un hombre y una mujer, dos identidades diferentes y pegarlas. Y queda una sola. De dos hace uno. Es una obra creativa de Dios. Y cuánta razón tiene la palabra del Señor cuando dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Han sido pegados. Es la obra poderosa de Dios de tomar dos personas y hacerlas uno. Pues la palabra del Señor nos muestra cómo a raíz de que Adán y Eva se unieron como esposos en el matrimonio, el asunto funcionaba de lo más bien. Ella entendía su papel de ser la ayuda idónea del marido y de reconocer en su esposo a la cabeza de la relación. No había ningún sentido de sentirse menos que él o que ella vale menos o cualquier cosa. Ella estaba entendiendo bien el rol, el papel que Dios le había asignado dentro de la relación. Por su lado, Adán, con una tierna y amoroso cuidado por ella, el amor hacia ella, le hacía sentir a ella como que
Ella era en realidad el complemento que él necesitaba, porque él en realidad sin ella estaba incompleto. El asunto funcionaba de lo mejor, una relación armoniosa, única. Pero todo terminó cuando el pecado hizo su entrada en la humanidad. Y relata la palabra del Señor que a raíz de la caída de el hombre y la mujer en el pecado, hubo consecuencias terribles y devastadoras en la humanidad, consecuencias que afectaron al hombre, afectaron a la mujer y afectaron a la creación. Y hablando de el efecto de esa caída en la mujer, Génesis capítulo 3, versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Allí es donde comienza la lucha de los sexos. Allí es donde comienza la lucha de poderes entre el esposo y la esposa. Cuando acá la palabra de Dios habla de que tu deseo será para tu marido, esto que fue dicho a la mujer, no se está refiriendo de ninguna manera a la atracción sexual que una esposa tiene hacia su esposo. El sexo es puro y limpio y es parte de lo que Dios hizo con nosotros cuando nos creó. No tiene nada que ver, ninguna connotación sexual en esa frase de tu deseo será para tu marido. Lo que significa es que como consecuencia del pecado, en toda mujer hay un deseo muy innato por dominar, por ser la cabeza, por estar encima de todo, por controlar, por ser la que manda, por ser la que tiene la última palabra. Toda mujer viene a este mundo con ese defecto de fábrica. Por más espiritual que usted sea, por más madura que usted sea, eso está allí. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, resultado de la caída en el pecado. Tu deseo será para tu marido. Por eso es que ella quiere llevar los pantalones en la casa y se revela ante el esposo. Y ella quiere ser la líder y ella quiere ser la que manda. Ahora, ¿qué va a hacer el esposo? ¿Se va a quedar cruzado de brazos sin hacer nada? Obviamente no, porque el texto dice, hablando del esposo, y él se enseñoreará de ti. Enseñorearse significa tomar el primer lugar por la fuerza. Eso es lo que significa enseñorearse. Ejercer dominio por fuerza quiere decir enseñorearse. Entonces, es comprensible la lucha de poderes en la relación matrimonial. Ella, guiada por su naturaleza pecaminosa, con el deseo de estar en el primer lugar, y él tratando de dominarla por la fuerza. Por eso es que el hombre también, todo hombre viene a este mundo con defecto de fábrica. El defecto de fábrica en el hombre es mirar por sí mismo, amarse a sí mismo. El hombre es por naturaleza un egoísta consumado. Y por eso es que la palabra de Dios ordena al varón amar a su esposa. Porque no es natural para el hombre amar. Tiene que aprender y tiene que estar bajo mandamiento de amar a su esposa. Y el mandato de amar al varón, al esposo, es sin condiciones. La palabra del Señor nos dice, esposo, si su esposa le ha salido buena, entonces ámela. No dice, esposo, si su esposa cocina bien, ámela. Esposo, si su esposa mantiene bien la casa y cría bien los hijos, ámela. Si su esposa tiene buen carácter, ámela. No dice eso, simplemente dice, ámela. Maridos, amad a vuestras mujeres. El verbo conjugado allí en modo imperativo denota una orden. Eso significa que no importa cómo sea la esposa, nuestra obligación como esposos es amarla. Estamos bajo mandato de la palabra de Dios. Y si no estamos amando a nuestra esposa, estamos en clara desobediencia a la palabra del Señor. Y es un amor sin condiciones. Y qué hermoso ver en el Nuevo Testamento cómo pone la relación de Jesucristo con la iglesia como modelo de amor del esposo hacia su esposa. Un amor sacrificial, un amor sustentador,
un amor santificador y un amor sin fin. Ese es el estilo de amor que los esposos debemos tener hacia nuestras esposas. Pero eso solamente lo pueden hacer los esposos que han sido transformados por el poder de Dios y controlados por el Espíritu Santo. De otra manera es imposible que un esposo ame a su esposa de esa manera. Es imposible que una esposa se someta a su esposo y lo reconozca como un líder y como la cabeza de la relación. Porque siempre, si no hay el nuevo nacimiento, la esposa siempre va a estar controlada por ese deseo de dominar. Y el esposo va a estar controlado por ese deseo de ser egoísta y va a ser muy difícil que él sepa amar. Entonces se necesita tener un nuevo nacimiento, se necesita tener un nuevo control, el control del Espíritu Santo. Es la única manera para que los hogares funcionen bien. Pero nuestro punto es que el problema entre los sexos comenzó bien temprano en la humanidad, cuando el pecado hizo su entrada en el mundo. Y a partir de allí vemos que el ser humano ha ido de tumbo en tumbo en cuanto a la relación matrimonial. Muy pronto se ve en el registro bíblico que se violó el principio de Dios de que el matrimonio debe ser heterosexual y debe ser monógamo. Heterosexual en el sentido de que un hombre con una mujer. Dios creó a Eva para Adán, no a Juanito para Adán. El matrimonio es heterosexual, un hombre con una mujer. Tal vez usted estará pensando, pero eso está de más que nos diga, porque eso todo el mundo lo sabe. Gracias a Dios que usted lo sabe. Pero la mayoría del mundo, aunque lo sabe, lo ignora voluntariamente. Hace un poquito de tiempo atrás, acabo de estar en una gira de predicación en Argentina, y Argentina acaba de aprobar una ley por la cual el gobierno reconoce a parejas homosexuales como que fueran marido y mujer, no hay ningún problema. Y mientras yo estuve allí, fue un caso muy publicitado de dos lesbianas que se casaron y en una ceremonia fastuosa. Entonces, para nosotros tal vez es claro el concepto de que el matrimonio es heterosexual, un hombre con una mujer. Pero el mundo cada vez más está desconociendo esto. El matrimonio también es monógamo. Un hombre con una mujer. No un hombre con más de una mujer, ni una mujer con más de un hombre. Un hombre con una mujer, monógamo. Pero muy pronto en el registro bíblico se ve ya que hubo varios personajes antes del diluvio que se dedicaron al hobby de coleccionar mujeres y vivir con ellas como esposas, quebrantando el principio divino del matrimonio monógamo. Entonces no es extraño que la relación de matrimonio cada vez esté deteriorándose más y más. Para el tiempo de Jesús, la situación era realmente caótica. Jesús vivía en medio de tres culturas claramente distinguibles, la griega, la romana y la judía. Y en todas esas culturas había en realidad poco respeto hacia el matrimonio. Entre los griegos, los estaban casándose y divorciándose cualquier cantidad de veces. No había ningún problema con eso. En el mundo romano, igual. Se cuenta, hay registros históricos de lo que era la forma de vivir en el primer siglo en el Imperio Romano, y se habla de una mujer que tenía a su marido número 23 y un hombre que tenía a su esposa número 21. Es decir, casarse y separarse y volverse a casar era simplemente cuestión de seguir con el trámite. Así estaba el mundo en aquella época. Y en el mundo judío no era tan diferente que digamos. En el mundo judío básicamente había dos corrientes. Se tomaba ese texto ahí en Deuteronomio cuando habla de la carta de divorcio. Y allí en Deuteronomio, más adelante vamos a hacer una referencia más directa, pero hablando de la carta de divorcio se habla de que si un esposo encuentra algo indecente en la esposa,
Entonces le podía dar una carta de divorcio. Así que no se clarifica qué es la indecencia, en qué consiste esa cosa indecente. Entonces los rabinos empezaron a elucubrar para saber y instruir a la gente en cuanto a qué se refiere eso de indecente. Y había dos líneas de pensamiento. La una que decía, lo indecente es la fornicación. Es un desorden en el área sexual, eso es lo indecente. Pero había otra línea de pensamiento, otros rabinos muy respetables de la época, que decían, no. Lo indecente es, por ejemplo, que la esposa haya puesto demasiada sal en la sopa. Ya hizo algo indecente. Entonces el marido perfectamente puede escribir su carta de divorcio, ponerla en la mano y echarla de la casa. Decían, indecencia también es que la esposa salga sola a la calle. Entonces hizo algo indecente, carta de divorcio, afuera. Indecencia también, decían, es que al marido no le guste la suegra. Entonces es algo indecente, carta de divorcio, tome la carta, afuera. Llegaban al colmo de decir que cosa indecente era que el marido haya encontrado una mujer más bonita que su esposa. Entonces la pobre mujer, la esposa legítima, había cometido un acto indecente. Entonces el marido estaba en todo su derecho de escribirle cartita de divorcio, ponerle en la mano y echarla de la casa. Ese era el mundo en el que se estaba viviendo. Y sabe una cosa, no es muy diferente de lo que vivimos hoy en día. Estaba escuchando las noticias y decía allí que acá en Estados Unidos, el año pasado, hubo 1.3 millones de casos de divorcio. Y si nos pusiéramos a hacer un análisis de los motivos por los cuales la gente se divorció, yo me temo mucho que un elevado índice de casos será por lo que en nuestro país se llama incompatibilidad de caracteres. No hubo ninguna otra situación, sino que simplemente el marido y la mujer tuvieron una terrible pelea, no se pudieron poner de acuerdo y llegaron al punto de divorciarse por incompatibilidad de caracteres. No nos podemos llevar bien el uno con el otro, somos como perros y gatos, así que vamos a divorciarnos. Qué triste, así es como está el mundo. Y ese mundo de hoy es muy parecido al mundo en el que vivió Malaquías y escribe allí su libro para hacernos reflexionar sobre esa situación. Ahora, no vaya a pensar que esto del divorcio era solamente un defecto, una falla en el pueblo de Israel. No, triste y lamentablemente, en esto estaban también los sacerdotes. Los sacerdotes también estaban divorciándose por cualquier causa y volviéndose a casar cuantas veces sean necesarias. Entonces, con este antecedente es que vamos al libro de Malaquías, al capítulo 2, al versículo 13 a 16. Lo que encontramos acá en el versículo 13 es una realidad. En los versículos 14 y 15 encontramos un reclamo y en el versículo 16 encontramos una recomendación. Vamos a ver entonces en ese orden. Dice el versículo 13, hablando de la realidad de lo que estaba sucediendo en la época de Malaquías. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Esa era la realidad en la época de Malaquías. ¿Notaron ustedes que comienza el texto con esa frase y esta otra vez? Eso significa literalmente una vez más, quiere decir.
una vez más. Entonces los intérpretes están divididos en cuanto a entender a qué se refiere Malaquías cuando dice, y esta otra vez o una vez más. Hay algunos que dicen, lo que pasa es que los judíos se habían divorciado de sus mujeres judías y se estaban casando con mujeres paganas. Entonces, por eso es que el versículo 13 comienza diciendo, y esta otra vez. Es decir, había un pecado sobre pecado. El pecado del divorcio y el pecado de unirse en yugo desigual, como estábamos viendo en esta mañana. Esa puede ser una forma de entender. Otra forma de entender es que el pecado número 1, por decirlo así, era todo lo que los sacerdotes estaban haciendo al ofrecer esos sacrificios de animales cojos, ciegos y enfermos. Y no contentos con eso, también divorcio. Entonces, por eso es que Dios está diciéndoles, una vez más están ustedes en pecado. Esta otra vez están haciendo algo contrario a mi voluntad. Cualquiera de las dos formas de entender funciona. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Allí también los intérpretes están divididos en cuanto a opiniones. Hay algunos que dicen las lágrimas, el llanto y el clamor eran las que derramaban las esposas que habían sido abandonadas de sus esposos por medio de un divorcio. Entonces, claro, las esposas se sentían solas, se sentían tristes, estaban allí a cargo de los hijos, el marido se había ido con otra mujer, ella tenía solo la carta de divorcio como único recuerdo de él y lloraba amargamente. Entonces dicen, esas son las mujeres que estaban inundando el altar con lágrimas, con llanto y con clamor. Puede ser que sea así, pero también existe otra manera de entender las lágrimas, el llanto y el clamor. Lo que sucede es, como dice el texto, que Dios estaba rechazando las ofrendas y los sacrificios de los judíos. Y de alguna manera que no se revela allí en la palabra, los judíos sabían que Dios no estaba aceptando esos sacrificios. Entonces se sentían mal porque traían el sacrificio y Dios no lo aceptaba y se ponían en tremendo llanto allí ante el altar, inundando el altar con lágrimas, con clamor, con llanto. Ahora, ¿puede notar la dureza del corazón? ¿Puede ver lo duro que estaban delante de Dios? Estaban divorciándose a granel y volviéndose a casar, y sin embargo, hipócritamente, llevaban su ofrenda al altar. Y allí en el altar derramaban lágrimas de, entre comillas, arrepentimiento genuino. Y lloraban y clamaban y se ponían mal cuando sabían que afuera les estaba esperando una nueva mujer para casarse. Y no tenían ningún empacho en volver a casarse, divorciándose de su actual esposa. La hipocresía religiosa. Y yo tiendo a pensar que ese es el significado correcto de las lágrimas, del clamor y del llanto que había allí en el altar. De aquellos judíos que sabiendo que estaban mal, sabiendo que estaban en pecado, sabiendo que habían entrado a una vorágine de divorcios, aún así estaban cumpliendo con el rito religioso y hasta lloraban y clamaban en la presencia de Dios. ¿Cuál fue la reacción de Dios? Dice, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Sabe, mi querido hermano? No tiene sentido hacer cosas para Dios cuando hay pecado guardado en el corazón. No tiene sentido de cumplir con el rito sabiendo que dentro de nosotros hay suciedad, hay impiedad, hay pecado. Las lágrimas, el clamor y el llanto de ninguna manera impresionaban a Dios. Dios no se sentía en absoluto conmovido con tantos judíos que iban allí a presentar sus ofrendas y mientras presentaban la ofrenda, lloraban a cántaros
tal vez pensando que con esas lágrimas iban a impresionar a Dios y Dios iba a tolerar y condonar su pecado. De ninguna manera. Dios de ninguna manera se va a sentir impresionado por nuestros actos cuando sabemos que estamos escondiendo pecado en el corazón. Eso es lo que estaba sucediendo en la época de Malaquías. La hipocresía religiosa, cumplir con el rito, pero sin la actitud correcta del corazón. David, en uno de los salmos, dice: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sabe, mi querido hermano? Si su vida está saturada de pecado, si usted ha tolerado pecado en su vida, no pierda su tiempo orando. No pierda su tiempo haciendo cosas que son propias de los hijos de Dios, pensando que Dios se va a agradar de lo que usted está haciendo. No. Va a suceder lo que sucede acá con estos judíos que estaban en esta vorágine de divorcios. Dios les dice: así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Así es el veredicto de Dios cuando hay pecado en el corazón. Versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Otra vez vemos la misma reacción del pueblo. Recuerda en nuestro primer estudio cuando Dios dijo al pueblo: yo os he amado. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? ¿En qué nos has amado? Y cada cosa que reclamaba Dios, el pueblo decía: ¿y por qué? ¿Y cómo así? ¿Y dónde? Explícame en qué. Bueno, acá sigue el mismo patrón. Versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Fíjese cómo estaba de duro el pueblo. Dios no estaba aceptando con gusto los sacrificios, las ofrendas. Ellos sabían que tenían pecado. Por divorciarse y volverse a casar tantas veces querían. Y están preguntando a Dios: ¿y por qué es que no aceptas nuestras ofrendas? ¿Y por qué es que no te agradan nuestros sacrificios? ¿Qué pasa contigo? ¿Estás mal con nosotros? ¿Por qué? Dime por qué. Pues Jehová va a decir por qué. Versículo 14. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Allí está el motivo por el cual Dios no quería recibir más con agrado las ofrendas de los judíos de aquella época. Mire cómo Jehová se pone de testigo entre la pareja. Dice: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Me gusta mucho esto de que a la esposa le llama la mujer de tu juventud. Sabe que entre los judíos en épocas pasadas los matrimonios se hacían cuando los contrayentes eran muy jóvenes. Se nos habla de que un judío de 13 años ya estaba como listo para casarse. Y si la esposa estaba en la misma edad, entonces eran jovencitos. Para ahora nosotros diríamos niños, pero en esa época así se casaban. Entonces le llama acá a la esposa de tu juventud, porque en realidad el matrimonio debe haber ocurrido cuando ellos eran bastante jóvenes. Miren lo que dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 5, versículo 18. Hablando de la esposa de la juventud. Proverbios 5, 18. Dice así la palabra del Señor: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Nuevamente vemos allí la mujer de tu juventud. Isaías capítulo 54, versículo 6. También se nos habla de la mujer de la juventud. Isaías capítulo 54, versículo 6, dice así:
Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Y Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, es un veraz testigo de la unión matrimonial que ha habido entre un judío y la esposa de su juventud. Por eso es que dice, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Por qué motivo? Dice, contra la cual has sido desleal. Note que el divorcio es una máxima acción de deslealtad. Así es como la cataloga Dios. Contra la cual has sido desleal. Esa palabra desleal significa actuar encubiertamente, significa engañar, significa traicionar, significa faltar al voto de fidelidad. Eso es lo que significa. Y un divorcio es exactamente eso. No importa por cualquier causa que sea. Un divorcio es deslealtad. Y Dios dice que es un presto testigo de aquellos judíos que abandonaron a la mujer de su juventud y en eso han sido desleales. El divorcio es un atentado contra el voto de lealtad que hay en la pareja. Dice, siendo ella tu compañera. Me gusta esa descripción de la esposa. Dice que ella es la compañera. La compañera es la que está al lado para ayudar. La compañera es la que nos permite vivir de una manera completa. Sin la compañera estamos incompletos. Alguien en son de broma ha dicho que el hombre soltero es un medio animal y el casado es completo animal. Pero dice la palabra de Dios que la esposa es la compañera. La compañera, eso significa lo que yo justamente necesito para estar completo, lo que me hace falta para estar íntegro, aquella sin la cual no puedo vivir, es la media naranja. La compañera, es una deslealtad contra ella, porque ella es la compañera. Y más fuerte todavía, al final del versículo 14, ella es la mujer de tu pacto, la mujer de tu pacto. ¿Sabe que la palabra de Dios muestra a la relación matrimonial como un pacto delante de Dios, del cual Dios es testigo? Por eso es que cuando existe un divorcio, Dios se presenta como un testigo para acusar al hombre que se está divorciando de la mujer de su juventud. Porque el matrimonio es visto por Dios como un pacto que delante de Dios hace el hombre y la mujer que se casa. Génesis capítulo 31, versículo 50. Mire lo que dice, hablando del matrimonio como un pacto. Génesis capítulo 31, versículo 50. Esto tiene que ver con la despedida de Labán a Jacob. Y mire lo que dice el versículo 50. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dios es testigo entre nosotros dos. Proverbios capítulo 2, versículo 17. Se nos habla también cómo el unirse en matrimonio entre un hombre y una mujer es un pacto. Proverbios capítulo 2, verso 17. Hablando de la mujer extraña, dice, la cual abandona al compañero de su juventud. ¿Y qué cosa?
y se olvida del pacto de su Dios. Cuando nos casamos, no es solamente cuestión de firmar los papeles y ya estamos casados y no ha pasado nada más. No, es un pacto que se ha hecho delante de Dios, un pacto del cual Dios es testigo, un pacto que de alguna manera, si lo rompemos, Dios va a intervenir con justa indignación. Por eso es que dice que el divorcio es un atentado al pacto que se ha hecho, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. En el versículo 15, Dios está mostrando lo absurdo del divorcio. Dice así: ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Mire, si Dios hubiera tenido en mente el que el hombre pueda unirse a una mujer, y si hay algo que no le guste en esa mujer, desunirse de ella y volver a casarse con otra, Dios hubiera creado a alguien más que a Eva. Porque dice acá el texto que en él hay abundancia de espíritu. ¿Tenía Dios el poder de crear a más de una mujer para Adán? ¿Tenía Dios el poder para hacerlo? Por supuesto que sí. Él tiene el poder para todo. Y si él hubiera querido que Adán tenga varias opciones, y si no le gusta una, tome otra, y si no le gusta esa, tome otra, Dios hubiera creado Eva y María y Ana y todo lo demás. Pero no lo hizo. Y ese es el argumento que está utilizando en el versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. En otras palabras, estaba estableciendo un modelo de que hay una mujer para un hombre. Y cuando el hombre se une a esa mujer, esa unión es de por vida. Porque buscaba una descendencia para Dios. La característica de aquellos que tenemos temor de Dios debe ser respetar el modelo que Dios ha establecido para el matrimonio en la Biblia. No pensar que el divorcio es la solución, es como una divina pomada que resuelve todos los problemas. Yo conozco parejas que utilizan el divorcio como un elemento para sus discusiones. No me hables alto porque, mira, es como los árbitros, ¿vio? Cuando alguien comete una falta en el partido de fútbol, ¿qué hace el árbitro? ¡Bum! La tarjeta amarilla, ¿no es cierto? O bueno, si la falta es más grave, la tarjeta roja directamente. Entonces, en los matrimonios, ellos tienen la tarjetita amarilla allí, debajo en la manga. Es divorcio. Si llegaste tarde a casa, acá está. Cuidado, divorcio. Si te portas mal en casa, aquí está la tarjeta, divorcio. Se piensa que el divorcio es lo que va a resolver los problemas, que el divorcio es la solución para todo. Y sabe, mi querido hermano, hermana, el divorcio no resuelve nada. El divorcio complica todo. El divorcio es la peor medida que una persona podría pensar para resolver un problema doméstico. A mí me ayuda mucho a entender este ejemplo para mirar lo absurdo del divorcio. Supongamos que usted se le hubiera hincado una espinita en el dedo. Tiene allí la espina y es molestosa y fastidia y usted no se siente bien. Entonces llama al 911 y dice, por favor, lléveme a un hospital, porque necesito que me amputen el brazo. ¿Qué van a hacer los paramédicos del 911? No le van a llevar al hospital, le van a llevar a una clínica psiquiátrica. Este hombre está loco, perdió la cabeza. ¿Cómo es posible que por sacarse una espina que tiene incrustada en el dedo, esté pensando amputarse el brazo? Está mal de la cabeza. Pues el divorcio es exactamente eso.
Hay un problema en el hogar, hay un problema en la pareja y se piensa que el divorcio es lo que va a resolver nuestros problemas. El divorcio te va a dejar en paz a ti, me va a dejar en paz a mí y nuestra vida va a ser diferente. Divorcio entonces es la solución a los problemas. Todos nosotros nos horrorizamos por el aborto. Tal vez jamás pensemos en un aborto, al menos los que conocemos al Señor y somos de la familia de Dios. Pero el aborto tiene mucho parecido con el divorcio. ¿Por qué? Porque en ambos casos se mata la obra creativa de Dios. Porque en el matrimonio Dios hace de dos uno. El divorcio mata esa obra creativa de Dios. En la concepción Dios hace uno de dos. Y el aborto mata lo que se ha concebido. Mata la obra creativa de Dios. Y por eso el aborto se parece mucho al divorcio. Nos horrorizamos del aborto. Ay, sí, el aborto nunca, ni pensarlo siquiera. Pero estamos muy abiertos a admitir un divorcio. E inclusive a considerar el divorcio como una de las opciones cuando los problemas conyugales parece que no tuvieran una solución. ¿Sabe? El divorcio de ninguna manera es solución. El divorcio es la medida más egoísta que un hombre o una mujer pueden tomar, porque solamente mira a la persona que está en el conflicto e ignora totalmente los otros que están inmersos en el conflicto. Cuando una pareja se divorcia, ¿quiénes son los que más van a sufrir? Además de los que se divorcian. ¿Sabe quiénes son? Los hijos. Y el divorcio dice, no me importa a ellos. El divorcio dice, no me importa el sufrimiento de ellos ni el sufrimiento de él o de ella. Yo quiero mi libertad. Yo quiero tener una nueva oportunidad. Y por tanto, voy a echar mano de un divorcio. El divorcio no resuelve nada. El divorcio es la mayor muestra de deslealtad. El divorcio simplemente complica las cosas de una manera que tal vez ni siquiera lo entendamos. Esa es la forma como Dios está mostrándonos la realidad del divorcio y el reclamo que hace por el divorcio. Y por último, notamos aquí en este pasaje la recomendación que él hace. Dice allí, casi al final del versículo 15, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Otra vez vemos cómo la esposa es calificada acá como la mujer de vuestra juventud. Y otra vez vemos que el divorcio es una deslealtad, es actuar encubiertamente, es actuar traicioneramente, es la falla a los votos que hicimos, es un atentado contra el pacto que ante Dios hicimos cuando nos casamos. Y la recomendación de Malaquías es, guardaos pues en vuestro espíritu. Eso quiere decir que Dios tiene que trabajar en el plano espiritual de la persona. Cierto que el hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, tal vez para ellos no revista problema el mirar un divorcio. Pero nosotros que somos hijos de Dios, ni siquiera deberíamos mencionar esa palabra en la relación con nuestra esposa, con nuestro esposo. El mundo que se revuelque en el fango, porque el mundo no tiene otra opción. Pero nosotros, hijos de Dios, divorcio ni siquiera se debe mencionar en nuestros hogares. Por la gracia de Dios tengo 26 años de casado. Y desde que me casé, nunca por mi mente, ni tampoco por la mente de mi esposa, ha pasado el divorcio.
como una opción para resolver problemas. Todos nosotros tenemos problemas. No piense que los pastores o los maestros del Instituto Bíblico no tienen problemas. Tenemos problemas. Pero por la gracia de Dios, jamás hemos pensado que un divorcio podría arreglar una diferencia entre los cónyuges. Guardaos pues en vuestro espíritu. El divorcio no es parte del plan de Dios para los hijos de Dios. No seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Repudio es sinónimo de divorcio. Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Una pareja que se divorcia está haciendo lo que Dios aborrece. Usted me dirá, pero aún si es que hay fornicación, sí, aún si hay fornicación. Una pareja que se divorcia, aún por fornicación, está haciendo algo que Dios aborrece, algo que Él odia. Otras traducciones no dicen, Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece, sino que Él se horroriza por el repudio, por el divorcio. Así es como Dios ve el divorcio. Una persona que se divorcia, un hijo de Dios que se divorcia, está haciendo lo que Dios aborrece. Y ay de aquel que hace algo que Dios aborrece. Por eso es que tiene razón la palabra de Dios cuando dice, y al que cubre de iniquidad su vestido. Algunas otras traducciones en lugar de iniquidad utiliza la palabra violencia. Al que cubre de violencia su vestido. Y tal vez eso tiene más sentido. El divorcio es equivalente a manchar nuestros vestidos de violencia. Es como si nos pusiéramos un manto de violencia encima de nosotros. John MacArthur en su comentario de este versículo dice que cuando acá habla de cubrir de iniquidad el vestido, significa de un asesino que mata a su víctima y la sangre de la víctima mancha el vestido del asesino, de modo que las autoridades puedan echar mano de él con mucha facilidad, puedan apresarlo. Eso es el divorcio. El divorcio cubre de iniquidad el vestido. El divorcio cubre de violencia el vestido. Nos marca para siempre como infractores de la ley de Dios, como desleales al pacto, como infieles a la mujer de la juventud. Así es el divorcio, cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Por varias ocasiones, Malaquías utiliza esa palabra, deslealtad, porque describe bien a lo que es el divorcio, una deslealtad. Ahora, en la época del Nuevo Testamento, estaba muy de moda el pensar que Dios ordena el divorcio en algunos casos. Y es así como encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos del 1 al 4, ese pasaje que erradamente condujo a muchos a pensar que Dios ordena el divorcio. Pero si nosotros examinamos el pasaje, vamos a ver que en ningún lugar y en ningún momento Dios está ordenando divorciarse. Está hablando de otra cosa totalmente diferente. Deuteronomio 24, 1 al 4 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre.
Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Lo único que está diciendo el pasaje es que si un hombre encuentra algo indecente en su esposa y le escribe carta de divorcio y le manda de la casa, y esa mujer se casa con otro hombre, lo que está diciendo el pasaje es que el primer marido no puede volver a tomar a esa mujer que ya estuvo con otro hombre. Eso es lo que está diciendo. Esa es la enseñanza de Deuteronomio 24, del 1 al 4. De ninguna manera está ordenando que las parejas se divorcien. Ahora, por supuesto que habla de la carta de divorcio, porque dice allí, versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Pero la Biblia en ningún lugar explica a qué se refiere esa cosa indecente. Tiene que llegar el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo es consultado en cuanto al divorcio, tanto en Mateo capítulo 5 como en Mateo capítulo 19, cuando él dice, a no ser por causa de fornicación. Parecería ser que el asunto de esto de cosa indecente tendría que ver con alguna conducta sexual gravísima. Y tal vez allí la esposa ha caído en esto de haber cometido algo indecente. Pero el Antiguo Testamento no explica a qué se refiere. Entonces no se puede decir, en Deuteronomio 24, Dios ordena que el divorcio exista. No es tal, no hay eso. Y Jesucristo fue muy claro cuando en el Nuevo Testamento Él habló de que el divorcio no es la voluntad de Dios y habló de que aparentemente la única causal válida para un divorcio es el caso de fornicación. Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y aquí viene Jesucristo poniendo las cosas en el lugar que deben estar. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Para quedar más maravillados aún, si usted lee el mismo pasaje en el Evangelio según Marcos, no encontrará que habla de lo que muchos llaman una causal válida para divorcio, fornicación. Allí se omite eso. Y es algo que tiene muy perplejos a los intérpretes de la Biblia. ¿Por qué aparece en Mateo y por qué no aparece en Marcos? Y hay mucho debate. Y mientras estemos a este lado del cielo, tal vez nunca encontremos en realidad qué mismo es. Y ya cuando estemos en gloria, sepamos. Pero por el momento, el testimonio de la palabra de Dios, muy claramente establecido en el libro de Malaquías, es que Dios odia el divorcio, que no es la voluntad de Dios el divorcio. Y que como hijos de Dios no debemos considerar el divorcio como una opción para nuestros problemas conyugales. Divorcio absolutamente no. Aún si es que tomáramos la cita de Mateo y pensáramos en la causal válida de fornicación, la palabra fornicación, la palabra porneia, de donde vienen algunas palabras en nuestro idioma como pornografía. ¿Sabe lo que significa? Significa un grave desorden en el área sexual, cualquier desviación en el área sexual. Eso es lo que significa fornicación. Dentro de fornicación puede caer el adulterio, puede caer el homosexualismo, lesbianismo, relaciones sexuales prematrimoniales, pornografía, prostitución y tantas otras desviaciones en el área sexual.
Ahora alguien dirá, mi esposa cometió adulterio, entonces yo tengo todo el derecho de divorciarme de ella. No hay tal, no es así. Siempre está de por medio el perdón para arreglar un problema conyugal, aún en los casos terribles de que haya habido infidelidad dentro del matrimonio. ¿De dónde sacamos esa idea? Mire usted el libro de Oseas en el Antiguo Testamento. Allí hay una hermosa ilustración del profeta que, a pesar de que su esposa se degradó al extremo de estar en un mercado de prostitutas, aún así Oseas fue y la tomó y la restauró como su esposa, dándonos un cuadro hermoso de lo que Dios hace con el pueblo de Israel, que a pesar de que se degradó tanto en la idolatría, aún así Dios fue y la tomó. Eso quiere decir entonces que ni siquiera los peores casos de infidelidad obligan a una solución con el divorcio. No hay tal. El divorcio no es la voluntad de Dios. Dios no está de acuerdo con el divorcio. ¿Y cuánta razón tiene el profeta Malaquías hablando al nombre de Jehová cuando, terminando el pasaje, dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales? Que por la gracia de Dios, usted y yo, viviendo en este mundo de impiedad, podamos poner la nota piadosa por medio de pensar igual que Dios en cuanto al divorcio. Vamos a orar para terminar. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por ser fiel, bueno con nosotros. Gracias, Padre, por mostrarnos que tú odias el divorcio. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos también hacernos eco de tu voluntad y considerar al divorcio como algo totalmente extraño a nuestra conducta. Padre, te pido por aquellos que tal vez ya han andado por esa senda de divorcio, a lo mejor ignorando lo que tu palabra dice, o tal vez vanamente pensando que eso resolvería sus problemas. Oh Dios, que en tu gracia tú tengas misericordia, compasión de ellos, y que ellos puedan permitir que tú unas los pedazos rotos de su vida para que de toda esa desgracia que causa el divorcio, ellos puedan rescatar al menos una parte. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.